La guerra que libró Estados Unidos contra México fue una de las guerras más injustas, aprovecharse de una nación recién independizada, matar a mexicanos en su propia tierra y robarles su territorio. Esta guerra definió quién sería el dominante de Norteamérica. En este video veremos por qué inició, cómo se desarrolló en el transcurso de la guerra y qué consecuencias trajo. Para entender bien por qué inició esta guerra, debemos remontarnos unos años antes, a 1835, cuando el estado de Texas declaraba su independencia. Después de haber tenido varios enfrentamientos con el ejército del presidente Antonio López de Santa Anna, como en la batalla del Álamo, sería derrotado en la batalla de San Jacinto de 1836. No solo fue derrotado, sino igual capturado y obligado a firmar el Tratado de Velasco, donde se comprometía a reconocer la independencia de Texas. A pesar de esto, el gobierno mexicano no reconoció esta, y aunque se realizaron algunas expediciones para reconquistar el territorio, estas no salieron como esperaban. Pero todo cambió cuando Estados Unidos anexó Texas en 1945 como un estado más de ellos. Definía que la frontera era a partir del río Bravo, pero México definía la frontera a partir del río Nueces. Estados Unidos, viendo que una guerra era inminente, preparó a su ejército y mandó un batallón a la frontera, donde se daría el incidente de Thornton, en el que murieron 16 soldados estadounidenses y 49 fueron hechos prisioneros. Tras esto, el general Taylor anuncia al Consejo del Ministro: las hostilidades ahora pueden considerarse iniciadas. El presidente de ese entonces, James Polk, anuncia al Congreso: México ha cruzado la frontera con Estados Unidos, ha invadido nuestro territorio y derramado sangre americana sobre suelo americano. Según ellos, Texas era un territorio de Estados Unidos. El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos declara la guerra. México le declara la guerra, pero hasta el 23 de mayo de ese año. Tras la declaración de guerra, Estados Unidos inició un bloqueo naval a los puertos mexicanos, mientras que por tierra las tropas del general Taylor avanzaban por Tamaulipas. El primer enfrentamiento grande que sería la batalla de Palo Alto el 8 de mayo. Las tropas mexicanas eran dirigidas por el general Mariano Arista y Antonio Canales. Después de un juego intenso de artillería estadounidense, los mexicanos se retirarían del campo de batalla. El 9 de mayo se dio la batalla de Resaca de la Palma. El general Taylor y Mariano Arista se enfrentarían nuevamente. Esta vez la batalla fue más fuerte, causando varias bajas de ambos bandos. Entre las tropas de Taylor perdieron 120 hombres. De obtener una victoria, las malas decisiones llevaron nuevamente a la derrota. Durante la guerra, varios soldados de origen irlandés desertaron del ejército estadounidense, uniéndose a las tropas mexicanas, donde se formaría el Batallón de San Patricio, formado por 300 irlandeses, comandadas por John Reilly, soldado irlandés. Replegados hacia Nuevo León, se daría el 21 de septiembre la batalla de Monterrey. En esta batalla fue donde se demostró la valentía de los soldados mexicanos e irlandeses, ya que los estadounidenses no podían tomar las posiciones mexicanas, siendo rechazados hasta 2 veces, sufriendo severas bajas. El general irlandés John Reilly era el encargado de disparar la artillería, donde con el batallón de San Patricio demostró su valentía. En la guarnición del obispado, el teniente coronel Francisco Berra, con solo 300 hombres, rechazaron por todo el día a más de 1000 soldados estadounidenses que trataban de tomar la posición. Tras 3 días de intenso combate, el general capitán Pedro Ampudia aceptaba la capitulación de Monterrey el 24 de septiembre. El ejército mexicano y el batallón de San Patricio se retirarían del campo de batalla y de la ciudad de Monterrey, donde los estadounidenses harían crímenes de guerra contra la población. El ejército se reorganizó en San Luis Potosí, donde se encontraba el presidente Antonio López de Santa Anna. Mientras tanto, en el sur del país las cosas no iban tampoco bien. Los estados de la península de Yucatán se habían separado de México, pero estaban ahora en guerra con los mayas nativos. A esto se le llamó la Guerra de Castas, donde Yucatán pedía ayuda a países extranjeros y ofrecía la soberanía de la península. Estados Unidos estuvo a punto, pero concentrado en el norte del país no le dio importancia, mientras en el estado de Tabasco declaraba nuevamente la separación del país. En este periodo, una flota de barcos estadounidenses invade Tabasco. El general Matthew Perry pedía la rendición de la capital, San Juan Bautista, pero el gobernador del estado, Juan Bautista, se negaba, por lo que se dio el bombardeo de la ciudad. El 25 de octubre de 1846, el general Perry llegaba a la ciudad y pedía la rendición nuevamente, pero Juan Bautista dijo lo siguiente: dígale usted al comodoro Perry que primero moriré con mi guarnición antes de entregar la plaza. Empezando la batalla de Tabasco. Después de un intenso bombardeo, desembarcados 700 hombres pensaron que tomar la ciudad sería fácil. Juan Bautista, con apenas poco más de 300 hombres, resistió hasta por 5 ocasiones de tomar la ciudad. Los estadounidenses sufrieron más de 250 muertos, siendo la primera gran derrota estadounidense en la guerra. A pesar de esto, volverían una segunda vez y tomarían la capital, solo por unos días,
Mientras en el norte del país Santa Anna se dirigía a Coahuila con 20.000 soldados y el batallón de San Patricio a enfrentarse contra el general Zachary Taylor. Entre el 22 y el 23 de febrero de 1847 se daría la batalla de la Angostura, que sería la mayor batalla de toda la guerra. Zachary Taylor, con 4.500 soldados, resistió los ataques mexicanos. En esta batalla participarían igual los lanceros mexicanos y los dragones, que eran como un cuerpo de élite del ejército mexicano. La lucha cuerpo a cuerpo fue brutal, ambos bandos peleaban fuertemente. El ejército mexicano movilizaría sus batallones para atacar un grupo de 120 soldados donde masacrarían a todos. La caballería mexicana, que era de más de 4.000 jinetes, era una de las más grandes de la época. Santa Anna mandó 800 jinetes a caballo para rematar a los estadounidenses, pero el fuego intenso de artillería serían rechazados. Así se mantuvieron luchando 2 días fuertemente. La victoria parecía ser inminente para México, pero sucedió algo. Antonio López de Santa Anna se retira por la noche del campo de batalla sin terminarla. Asume que ya les había dado una paliza a los estadounidenses. Lo cierto es que en la capital se había levantado un levantamiento armado al que Santa Anna tuvo que ir. A pesar de no haber terminado la batalla, el ejército de Taylor quedaría mermado, por lo que su avance se detendría en el norte. En los estados de California y Nuevo México también estaba la guerra, teniendo la campaña para tomar las ciudades como Los Ángeles o San Francisco, donde había poca población, pero aún así se libraron batallas como la batalla de Yerbabuena, el sitio del pueblo de Taos, la batalla del río San Gabriel en California o la batalla del Paso del Embudo, entre otras batallas. Mientras en Veracruz los estadounidenses, ahora al mando del general Wilfred Scott, desembarcarían con más de 9.000 soldados. Juan Morales era el encargado de la defensa de la ciudad murallada. Los gringos bombardean salvajemente la ciudad por días. Más de 1.000 civiles perecieron durante el bombardeo. El ejército ahora avanzaría hacia la Ciudad de México. En el camino tendrían la batalla de Cerro Gordo, el 18 de abril de 1847. Ahora Santa Anna enfrentaría a Wilson Scott. El escabroso terreno dificultó la movilización de la artillería mexicana. Se llevó la lucha cuerpo a cuerpo y finalmente la batalla se volvió con una victoria estadounidense, quienes al tomar los cerros rodearon el flanco izquierdo de los mexicanos. La retirada mexicana dejó vulnerable a la Ciudad de México. Ahora los gringos avanzarían sin detenerse. La siguiente ciudad en tomar fue Puebla, pero sin disparar una bala. En esta describen lo hermoso que era la ciudad, sus iglesias, sus calles y, más impresión, la gran pirámide de Cholula. Después de descansar unos días continuarían su avance. En Estados Unidos la mayoría de la población estaba en contra de la guerra. Pensaban que la guerra solo duraría unos meses, pero se prolongó por 2 años. Ahora la guerra era la defensa de la capital. Santa Anna reorganizó el ejército entre soldados irregulares. El 18 de agosto de 1847 se dio la batalla de Padierna, comandadas por el general Gabriel Valencia. La batalla se prolongó por horas, batiéndose valientemente los soldados mexicanos. Aunque los estadounidenses ganaron la batalla, fue una victoria pírrica, al sufrir más de 700 muertos y heridos. Para proteger la retirada, el batallón de San Patricio, que ahora eran 250 irlandeses y 1.400 mexicanos, se establecieron en el convento de Churubusco. No solo eran irlandeses los que combaterían. Hubo un grupo de españoles que serían llamados los piquetes de Tlapa, que pelearían y morirían valientemente por México. Los estadounidenses, con más de 8.000 soldados, serían diezmados por la artillería mexicana, pero la superioridad numérica haría que siguieran en el combate. El batallón de San Patricio combatiría valientemente, impidiendo que tomaran la bandera. Tras quedarse sin pólvora, se llevó a combatir a puño y a bayoneta. Después de haber entrado al convento, uno de los generales estadounidenses pedía a los mexicanos que entregaran sus municiones, pero el general Anaya respondió firmemente: si hubiera parque, no estaría usted aquí. Tras la victoria se hizo un juicio contra los desertores irlandeses. Los que se unieron al ejército mexicano antes de la guerra serían condenados a muerte, y estos eran el grupo del general Raleigh. El 8 de septiembre de ese año se dio la batalla del Molino del Rey. Los gringos pensaban que en ese lugar se fabricaban cañones, por lo que Wilfred Scott mandó a tomar el molino, pero la sorpresa fue que serían rechazados varias veces. De esta batalla quería el general Antonio León en combate. Los gringos no sabían si seguir combatiendo, ya que las bajas eran demasiadamente altas. Ya una vez terminada la batalla se saldó con una victoria estadounidense nuevamente pírrica, sufriendo 781 caídos en combate, además de perder a 56 jefes y oficiales. Lo peor para ellos es que la pérdida de tantos hombres fue en vano, ya que no encontraron ningún arsenal ni cañones. Algo que nadie recuerda de esta batalla es que un soldado de nombre Margarito Suavo, muy herido y viendo la batalla perdida, tomó la bandera mexicana y siguió combatiendo fuertemente hasta se envolvió con la bandera, y a duras penas salvó la bandera, demostrando que él era un verdadero hijo de México. Ya con el ejército en las faldas de la capital,
se da la última batalla, el asedio al castillo de Chapultepec, donde el general Nicolás Bravo y Felipe Santiago Xicoténcatl resistirían el embate de 8.000 soldados estadounidenses y pelearon hasta que el último hombre cayera. En esta batalla se vio la valentía del batallón de San Blas y de los cadetes del colegio militar. Ya cuando los gringos entraron al castillo se da un suceso que pasaría a la historia. Ya cuando no quedaba casi nadie, solo unos cadetes siguieron combatiendo, y entre uno de estos está Juan Escutia, que dicen que se envolvió con la bandera y se tiró del castillo de Chapultepec para que no fuera tomada por los estadounidenses. Estos 6 cadetes pasarían a llamarse los Niños Héroes de Chapultepec. La toma del castillo fue un golpe definitivo. Tras esto, a las afueras, los condenados del batallón de San Patricio veían cómo el castillo caía, viendo que todo por lo que habían luchado fue en vano. Cuando la bandera fue ondeada, fueron ahorcados. Ahora la capital estaba expuesta. Después de esto, la capital preparó una última defensa. Ahora se combatiría en la mera ciudad. El combate fue fuerte. Los civiles lucharían antes de rendir la ciudad. El batallón Calianac, uno de los batallones que la historia mexicana ha olvidado. Un grupo donde se enfrentaron a 1.300 soldados estadounidenses, donde les causarían más de 200 bajas solamente ellos. La batalla siguió y siguió, cuando ya los estadounidenses tenían más de 1.000 bajas contadas. Después de una heroica y fuerte resistencia, entraban triunfalmente a la plaza del centro de México, donde ondearon la bandera en el Palacio Nacional. La Ciudad de México había caído. Tras esto, el nuevo gobierno de Manuel de la Peña y Peña iniciaba los tratados de paz con Estados Unidos, que culminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México cedía la mitad del territorio, como los estados de Texas, Nuevo México y California, pero lograron salvar la península de Baja California y el istmo de Tehuantepec. Estados Unidos pagaría alrededor de 3 millones de pesos por el territorio y México reconocería a Texas como un estado de los Estados Unidos. En toda la guerra México sufrió más de 11.000 caídos en combate. Estados Unidos sufrió alrededor de 8.000 muertos, pero sufrió más de 11.000 muertos por enfermedad. Una de las causas que llevó a México a la derrota, aparte del armamento estadounidense, fue la misma desunión del pueblo. Pocos estados aportaron dinero. Las rebeliones internas y la separación de los estados del país hizo que muchos soldados fueran a repeler esas rebeliones. Estos estados como Tabasco, Veracruz o Baja California combatieron solos. Después de la guerra, Estados Unidos pasaría a ser el país dominante de Norteamérica. Esta fue la guerra México-Estados Unidos resumida. Si me faltó algo por decir, déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.